continuación vamos a ver una serie de imágenes de distintos tipos de arterias. En este caso, arterias de conducción o arterias elásticas, recuerden que es una clasificación. Y acá tenemos los nombres como ejemplos de algunas de ellas, las que, repito, siempre las que están más cercanas al corazón. Comparen, por favor, el grosor de la túnica media. Las túnicas íntimas siempre son delgadas tanto en arterias como en venas. Ahora, estas arterias son de gran tamaño. Tienen todas sus túnicas muy desarrolladas, pero siempre la túnica media es la de mayor desarrollo. Con este tipo de tinción, que es hematoxilina y eosina, nosotros no podemos reconocer las láminas elásticas, salvo cuando empleamos un aumento mayor. Acá, en esta imagen en particular, apenas si se notan en la túnica media unas especies de estructuras como pequeños resortes que están acá, miren, un poquito más acidófilos, entre todos los núcleos que aparecen. Los núcleos corresponden a las células musculares lisas, pero estos elementos más acidófilos que hay principalmente son láminas elásticas, pero pueden confundirse con los citoplasmas de las células musculares. Pero ¿qué pasa cuando empleamos una tinción especial? Una tinción especial, en este caso Berhoff. Berhoff es una mezcla de colorantes, pero entre ellos utiliza orceína. La orceína es la que le atribuye esta coloración café oscura a el tejido elástico, a las láminas elásticas. Fíjense acá, en la túnica íntima, el único componente que estamos viendo en este momento es la lámina elástica interna. No se ve ni endotelio ni ninguna célula. ¿Qué pasa en la túnica media? El único componente que estamos viendo son las láminas elásticas. El músculo liso no se ve. Y en la túnica adventicia, lo que destaca aquí, fíjense ustedes, es el componente elástico. Todos los elementos que se tiñen, que no sean de color café oscuro, ¿no es cierto?, casi negruzco, pueden ser cualquier otra cosa, porque no discrimina, solamente tiñe láminas elásticas, o todo lo que contenga elastina, nada más. Acá solamente tenemos orceína. Es un corte histológico donde también hicimos una amplificación. Miren acá en la aorta, ¿dónde estaría la túnica íntima? Por acá. Pero solamente lo que se destaca es donde hay láminas elásticas y sabemos que hay un predominio a nivel de la túnica media y es lo que tenemos destacado acá. Sabemos que hay músculo liso también, pero no se ve. ¿Qué pasa con las arterias musculares, también llamadas arterias de distribución? Recuerden que son las más abundantes de todas. Y estas son las últimas que ya tendrían nombre porque se pueden ver anatómicamente, a excepción, evidentemente, de las arterias musculares más pequeñas. Las arteriolas definitivamente ya no se ven. Entonces, para recordarles, fíjense acá tenemos ejemplos de algunos de estos tipos de arterias, componentes de su túnica íntima. Lo que siempre nosotros vamos a poder ver es su endotelio. El conectivo laxo está ahí, no siempre lo podemos reconocer, pero está ahí. Y el elemento destacable siempre va a ser su lámina elástica interna, requisito para ser arteria. Una gruesa capa de músculo liso y eventualmente podría estar presente la lámina elástica externa en la túnica media. Todo lo demás ya sería túnica adventicia. Y acá tenemos algunas imágenes. Para nosotros poder reconocer el tejido elástico, para ver láminas elásticas y fibras elásticas, tenemos que emplear una tinción especial. Ahora, si tenemos una lámina elástica, que es una estructura de gran grosor, si empleamos los aumentos mayores, sería posible en algunos casos reconocerla. Por ejemplo, la imagen que tenemos hacia la izquierda. Fíjense, aquí estaría el lumen y acá tenemos la túnica íntima. ¿Y qué es lo que vemos? Fíjense esa banda que se ve ahí, de un rosado más pálido, muy enrolladita que se ve ahí, muy ondulada, es la lámina elástica interna. Y esos núcleos chiquititos corresponden a las células endoteliales. Da la impresión de que estuviera como todo enroscado ahí.
¿Por qué? Porque está plegada a la lámina elástica. Fíjese que en la túnica media lo que se destaca son las células musculares. Estamos viendo, ¿cierto?, los núcleos de las células musculares y algo ahí se ve de los citoplasmas de ellas. Y en la túnica adventicia el tejido conectivo denso desordenado en este caso. Esto tiene mayor aumento que la imagen que está al lado derecho. La imagen que está al lado derecho es una vista más panorámica, es como el equivalente a un 4x. Aquí se empleó solamente orceína. Miren, casi todo se tiñe como de un color entre amarillo verdoso. Pero ¿qué es lo que destaca en color café? Donde hay tejido elástico, ya sean láminas elásticas o sean fibras elásticas. Las láminas elásticas son las de gran grosor. Miren acá, esta tendría que ser la lámina elástica interna. Esta tendría que ser la lámina elástica externa. Y aquí fíjense que hay como que se evidencian pedacitos de láminas elásticas. Pueden ser simplemente que hay abundante cantidad de fibras elásticas en esta zona. Estas no se verían jamás con microscopía óptica y hematoxilineosina. Nunca. Acá tenemos un esquema que permite comparar una arteria muscular con una arteria elástica. Y recuerden que la diferencia está dada por la composición de la túnica media. Siempre las arterias elásticas son más grandes, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que en la túnica media hay láminas elásticas entre las fibras musculares lisas. ¿Bien? Porque lo demás son iguales, tienen los mismos componentes. La estructura de una arteria muscular mediana a pequeña. Túnica íntima, ya sabemos los componentes: endotelio, tejido conectivo laxo, lámina elástica interna. Túnica media, muchas capas de musculatura lisa. Túnica adventicia, tejido conectivo denso desordenado a laxo si es muy pequeñita. Miren acá, nuevamente, tenemos cortes transversales, una amplificada para poder reconocer la lámina elástica interna, en este caso, en la túnica íntima, pero fíjense que tenemos una imagen con menor aumento, en donde al emplear orceína se destaca claramente la presencia de estas láminas elásticas. Aquí, con hematoxilineosina, fíjense en la túnica media mirando hacia el lumen, ¿cierto? Ya se ve la lámina elástica, pero para eso tenemos que emplear el mayor aumento posible, y cuando uno utiliza el microscopio lo que hace también es mover en distintas direcciones el tornillo micrométrico. Eso enfoca y desenfoca la lámina elástica, es la única forma de poder reconocerla. Fíjense en los núcleos de las células endoteliales, algunos se ven redondos, ¿no? O parece que estuvieran ahí casi en el lumen. Eso es efecto debido al plegamiento que experimenta la lámina elástica interna. ¿Y por qué ocurre este plegamiento? Porque está vacío este vaso sanguíneo, no tiene sangre. Entonces no tiene nada que de alguna manera se oponga a la fuerza del tejido elástico. Ahora miren, como no hay láminas elásticas en la túnica media. Fíjense claramente diferenciado la túnica media de la túnica adventicia, porque en la adventicia ya tenemos tejidos conectivos. En este caso, tejido conectivo denso, desordenado. Ahora a menor aumento, este es un corte transversal también, pero con un aumento menor. Miren cómo se reconoce la lámina elástica interna. No hay en la túnica media, sí se ve el músculo liso, porque acuérdense que esto es hematoxilina y eosina. Y ahora miren, en este caso, además, tengo láminas elásticas todas discontinuas y todo eso más desordenado, pero esto ya es la adventicia, no es la túnica media. Pueden tener. Ahora, normalmente, las láminas elásticas de la túnica adventicia pasan inadvertidas. ¿Por qué? Porque se enmascaran con el colágeno 1 que está ahí. Pero como en este caso se aplicó orceína, se logran ver. Distintas técnicas de tinción para destacar la lámina elástica interna, presente en todas las arterias. Y fíjese el grosor de la túnica media. Acá tenemos una arteria, pero en corte longitudinal. Y quiero que se fijen
en cómo se aprecia el músculo liso en la túnica media. Ahora se ve en corte transversal. Y eso se debe a la disposición anatómica del músculo liso. Recuerden que en los vasos sanguíneos, en las arterias particularmente, tiene una disposición circular. Por lo tanto, en los cortes transversales de estos vasos sanguíneos, el músculo se ve cortado longitudinalmente. Pero si ahora yo corto a lo largo el vaso sanguíneo, el músculo liso se va a ver cortado transversalmente. Ahora miren, como es un vaso sanguíneo pequeñito, se puede reconocer el endotelio. El endotelio, los epitelios no tienen dirección de corte. Y miren esto, esta estructura acidófila que se ve inmediatamente por debajo. Esto es la lámina elástica interna. Lo que no se logra ver acá es el conectivo laxo porque es muy, muy finito. Y además enmascara a ese conectivo la lámina elástica interna que es muy gruesa. ¿Qué tenemos acá? Un corte transversal de una arteria muscular pequeña. Compárenla con la vena. Incluimos la vena para que la puedan comparar. Fíjense cómo la vena, siendo siempre más grande que las arterias, prácticamente se ve más pequeña, se ve colapsada. Si yo la estirara, sería mucho más grande. Su lumen es mucho más amplio y su tamaño en general es mayor. Pero el grosor de la pared, miren, apenas se ve en la vena y fíjense en la arteria, pero es la túnica media la que da esa diferencia. Esto de acá es túnica adventicia, pero se mezclan las dos túnicas adventicias. ¿Cómo saber cuál es la de la arteria y cuál es la vena? Bueno, se le atribuye a la vena, debido a la escasa cantidad o al escaso grosor que tiene la túnica media en la vena. Normalmente se le atribuye a adventicia de mayor tamaño, si no las puedo separar acá, porque son tejidos conectivos, se conectan entre ellos. Pero es evidente y notorio en la arteria es su túnica media. Y aquí también miren la túnica íntima, cómo se ve. Algo ahí se insinúa la lámina elástica interna, junto con el endotelio. Ahora fíjense en la organización del músculo, formando estas capitas concéntricas. Siempre el músculo liso se ve cortado longitudinalmente cuando estamos viendo un corte transversal de una arteria. Y llegamos a lo que llamamos la microcirculación. Aquí encontramos las arteriolas, metaarteriolas cuando hay, los capilares y las vénulas. ¿Cuál es la importancia fisiológica de las arteriolas? Que aquí se regula la presión sanguínea. ¿Y cómo puede ocurrir eso? La presión sanguínea es la fuerza con la que la sangre, ¿no es cierto?, ya circula en los vasos sanguíneos arteriales. Siempre lo hace con una gran fuerza y a una gran velocidad, porque es sangre que proviene del corazón, o sea, fue eyectada, fue expulsada del corazón con gran fuerza y a gran velocidad. Y esa fuerza y velocidad se mantienen porque en general, ¿no es cierto?, la pared de los vasos sanguíneos arteriales es muy fuerte, pero el lumen es pequeño. Ahora, ¿qué pasa a nivel de las arteriolas? El lumen se hace mucho más pequeño en relación al grosor de su pared. Entonces, la cantidad de sangre que circula a través de la arteriola es escasa. ¿Y por qué es importante eso? Porque después de las arteriolas, los vasos sanguíneos que normalmente vamos a encontrar son los capilares. Y los capilares son muy frágiles. Solamente están constituidos por un endotelio. Nada más. Si la sangre circulara con gran fuerza a través de un capilar, simplemente estalla, destruye a ese capilar, porque no tiene cómo oponerse a la fuerza de la sangre. Y eso es importante de entenderlo. Por ejemplo, cuando una persona es hipertensa, es mucho más propensa que una persona que tiene una presión sanguínea normal, es mucho más propensa, ¿no es cierto?, a sufrir lo que llamamos accidentes vasculares, los derrames vasculares. ¿A qué hacemos referencia con derrames? Significa que se rompieron vasos sanguíneos, pero no cualquiera, los más pequeñitos que hay, que son los capilares. Y eso hizo que la sangre saliera del sistema. ¿Y cuándo son de mayor riesgo?
cuando eso ocurra a nivel del encéfalo. Acuérdense que las neuronas nunca deben tomar contacto directo con la sangre, se mueren. Entonces de ahí la peligrosidad de estos derrames. Puede ser un capilar que se haya roto, pero con eso bastó para matar, ¿no es cierto?, a muchas neuronas. Ellas no son capaces de combatir todos los elementos o resistir a la presencia de los elementos que están en la sangre. Solamente necesitan oxígeno, necesitan glucosa y alguna que otra vitamina, nada más. Pero recuerden que en la sangre también circulan desechos y esos son tóxicos para las neuronas. Entonces, cuando nosotros tenemos una presión arterial normal, las arteriolas pueden hacer su trabajo, pero en el caso de una persona hipertensa, estas arteriolas quedan sobrepasadas, no logran cumplir su función. Acá tenemos un esquema que representa la llamada microcirculación. Si tomamos como ejemplo la circulación mayor, ¿no es cierto?, que estamos estudiando ahora, donde consideramos que la sangre oxigenada salió del corazón, el vaso sanguíneo arterial más pequeño sería la arteriola. Luego deberían venir los capilares, pero sabemos que muchas veces entre arteriolas y capilares aparecen las llamadas metaarteriolas, que tienen una estructura similar a otros vasos sanguíneos arteriales, pero carecen completamente de una lámina elástica interna. No siempre están presentes, pero estando presentes se les considera parte de la microcirculación. Y luego llegamos al sistema de capilares, a esta red de capilares. Entonces fíjense que en estas zonas que se ven blancas acá, que debería haber una gran cantidad de células del tejido que está siendo vascularizado por estos capilares. Entonces traen sangre hacia estos tejidos, sangre que es rica en oxígeno, pero a medida que van pasando entre las células hay un intercambio. La célula le entrega su CO2 y la sangre entrega oxígeno. Pero llega un momento en que esta sangre ya está completamente llena con CO2, ha perdido todo su oxígeno, y es el momento de que ocurra el retorno hacia, ¿no es cierto?, el corazón. Entonces, ahora estos capilares comienzan a llevar la sangre, a dirigirla al sistema venoso. Muchas veces lo hacen por pequeños conductos a los cuales se les llama de desagüe, pero otras veces llegan directamente a través de una vénula, ¿ya? Bien, acá tenemos una imagen de una arteriola. La única forma de poder reconocer arteriolas es a través de un microscopio. No hay ninguna otra posibilidad de que son vasos sanguíneos muy pequeñitos. Y una de las cosas características que tienen es que debido a que están vacías, a que no tienen sangre, y como hay una lámina elástica en la túnica íntima, suele recogerse o replegarse el endotelio. Recuerden que el endotelio es un epitelio simple plano, por lo tanto yo debería ver esos núcleos aplanados. ¿Por qué se ven más redondeados y protruyentes hacia el lumen? Debido a la ausencia de sangre, al grosor de esta pared y por supuesto a la presencia de esta lámina elástica interna. Es muy común ver así las arteriolas, uno las reconoce muchas veces por eso, pero también este efecto se puede ver en arterias pequeñas. Recuerden que hay una mínima diferencia entre una arteriola y una arteria pequeña. Entonces suelen ser muy parecidos en la parte endotelial. La cantidad de músculo liso es la que hace la diferencia. Acá tenemos, miren, unas arteriolas más pequeñitas, muy pequeñitas. Fíjense en el lumen y fíjense en el endotelio. Miren cómo se ven estos núcleos. Y acá tenemos músculo liso. Las arteriolas se caracterizan, ¿no es cierto?, por tener un lumen pequeño al grosor de su pared. Compara con un capilar y compara con una vénula. Las vénulas que acompañan las arteriolas tienen un lumen más amplio, son de tamaño, pero vienen sobre la pared, mucho más delgadito. Acá lo que principalmente son endotelios, no músculo liso. Y los capilares, un lumen muy pequeñito y solamente tienen endotelios, pero a veces tienen una endotelial, nada más.